Tenemos más revelaciones del mundo de las manos amigas con el dólar oficial, ¿te acordás? Describí por qué, a ver, explica por qué se le llamaba manos amigas, ¿a qué se refería? ¿Por qué? Porque eran oportunidades de negocios que se abrían en organismos del Estado con el dólar oficial, en medio del cepo, nadie podía comprar dólares, o muy poquitos, que compraban, dólar oficial, que compraban manos amigas del poder, es decir, alguien amigo, y vendía a las casas de cambio, a las cuevas, para bajar el blue, el dólar blue. Entonces al gobierno le hacía un favor al gobierno y un favorazo a sí mismos. Mirá, que el gobierno y que los organismos y que la justicia hayan puesto la lupa en este tema es muy novedoso porque no se había movido este tema hasta ahora. El Banco Central tiene detectados solamente el último año, gobierno de Alberto Fernández Massa, movimientos por más de 2.000 millones de dólares en unas pocas manos, no más de 4, te diría. Hay técnicos del Central que dicen 3.500 millones de dólares. Ah, le hablo. Bueno, entonces empiezan a aparecer los nombres, los conocidos. La semana pasada hablamos de alguien importante, Ariel Vallejo, dueño de Surfinanzas, alguien muy ligado al fútbol. Espinosa, expresidente de Banfield, lo presentó con Pablo Tobillino. Ayer veíamos, por ejemplo, el partido River-Vélez, como Surfinanzas está ahí auspiciando. Ahí, si querés, ponemos la declaración, está, ¿no? Maher Carrizo, y ahí lo tenés, entre todos los auspiciantes, sponsoreando a más de 7 equipos. Muy relevante. Ahora, en las últimas horas... Surfinanzas es de Vallejo. Surfinanzas es de Vallejo. Investigado, ya en este caso ya pasó a sede judicial. Hay un dictamen que tiene Emilio Gerferov, que es el fiscal, y la jueza Capuchetti. Por el otro lado, ligado también a Vallejo, está Elías Pichirilo. Acordate, ex marido de Jessica Sirio, de alto perfil en los últimos años. El Banco Central cree que compró... El rey del blue lo llamaban. Claro, el rey del blue porque compró más de 400 millones de dólares. Vinculado también en su momento al Banco Valle Fértil. Exacto. ¿Te acordás? También, su claro. crédito. Te quería, una cosa que no quiero que se me pase. Hoy Vallejo, 17 de noviembre, en su estado de Instagram, en su historia de Instagram, digo para que sigamos vinculando la política con el fútbol, mirá lo que puso. Yo no sabía que era peronista, pero bueno, esto es lo que puso. Ahora, esto sigue avanzando y empiezan ya a aparecer nombres directamente relacionados con la política. Y este es muy interesante. Es un militante peronista, digamos. Claro, yo no sabía. Rentado. Y, bueno, por lo menos pedirle que crea contra nada. Con buenos amigos. El Banco Central, la UIF, la justicia, tienen una lista de casas de cambio que hicieron operaciones millonarias en ese lapso. Y hay una que llama particularmente la atención, se llama Mega Latina Sociedad Anónima, compró y vendió más de 500 millones de dólares solamente en el último año de Massa, cuyo de dueño, Massa. De Massa, sí, de Alberto Fernández Massa, cuyo dueño te va a sonar porque en algún momento nos ocupamos de él. Juan Ignacio Agra es un joven militante. Otro militante. Peronista. En ese año él decía que era cercano a Máximo Kirchner, pero ya fue funcionario con Scioli en 2012 en la provincia de Buenos Aires y en el sector privado abrió una casa de cambio emblemática en el conurbano que se llama Caruma Group. Caruna Group, ahí la tenés, mira, justo coincide una gran foto esta, coincide con el... Con Massa. Claro. Ahora... El cartelito de Massa arriba. Él es el dueño de esta casa de bolsa, esta casa de cambio que tiene más de 10 sucursales de creciente actividad en los últimos tiempos, pero comparte sociedad con otro conocido de la política, que es Juan Bautista Melzi, hijo de Carlos Melzi, que acá lo tenés, que es jefe del Frente Renovador en La Plata, fue candidato... De nuevo Massa. De nuevo Massa. Pero muy ligado al frente. A propósito, Claro, es una campaña de desprestigio. Es una campaña de prestigio contra Massa, esto. Estrecha relación
con Héctor Rubén Slayman, que a vos te va a sonar, porque Sí. también es del Frente Renovador, muy ligado a la legislatura bonaerense. Quería ser presidente de la Cámara en diciembre de este Ahí año. está. no Bueno, tuvo fue éxito. vice. Es un engranaje central Slayman en el mundo del Frente Renovador en la legislatura. Es muy interesante porque los Melzi y los Slayman conocen mucho el mundo de la política, de las finanzas desde ya. Natalia Carolina Slayman fue, además, contratada, es hija de Héctor, contratada por Caruma Group y fue empleada de la legislatura bonaerense también. Los Melzi, sobre todo el más chico que tiene 32 años, trabajaba en un lugar emblemático financiero en la época de Massa, que era San Martín 140, Capital Federal, 2 pisos, piso 12 y piso 20. Todo el sector financiero se acuerda de esa empresa, Caruna, que trabajó mucho en ese momento. Ahora, ¿por qué este nombre nos suena? Bueno, ¿se acuerdan de Julio Chocolate Rigau? Sí, claro, El puntero al que agarraron con tarjetas, 48 tarjetas de débito. Bueno, 2 de las tarjetas que le encontraron eran empleados de Caruna Group. Y uno de los dueños de las tarjetas, acá las tenemos, mira. Sí. Álvaro Agra, ¡Epa! hermano de Juan Ignacio. Y fíjate que Chocolate, que era un tipo casi como Centeno, te diría, anotaba todo. Ah, anotaba todo. Mirá, esto en la causa está también la justicia, los secuestros, decía Agra igual Melzi. Hacía anotación. Melzi creo que tiene una casa de cambio importante en La Plata. Caruna Group tiene 10 casas, por lo menos 10 casas de cambio. Tenía en realidad porque ahora en mayo el Banco Central le frenó la... Y tenían la posibilidad entonces, cuando nadie podía, de acceder al dólar oficial Claro, y venderlo como blue. exactamente. Esto es la punta del ovillo, porque cuando vos le preguntás a Elías Pichirilo de esto, te dice, era todo legal. Y te dice casi una frase de Arteche en Plata Dulce. Nos vieron crecer demasiado y se asustaron. Más o menos eso. ¿Por qué? Porque él dice, nosotros lo que hacíamos no es que teníamos acceso a las ventanillas del Banco Central o de los organismos o simulaciones de comercio exterior. No, juntábamos ahorristas que tenían acceso al dólar oficial y vendíamos en otro lado. Hacían colectas. Sí, Claro. cosa que es medio... Yo, la verdad que hoy discutía con una persona de ese mundo y le decía, pero pará, ¿por qué entonces el que compra, el ahorrista que puede comprar creo que eran $200 en ese momento, no va directamente a la cueva? ¿Por qué te lo va a dar a vos? No, bueno, porque no siempre conoce. Todo el Claro, mundo claro. conoce una cueva. Y así Todo- hacían más o menos $1 millón por día. Eso decían ellos. O sea, había filas. Pero además, recordemos que eran muy pocas manos. Estamos hablando de 3 o 4 cuevas. Todos iban al mismo. Sí, O sea, solo Lo bueno, que se hacíamos un explicaba trabajo- en aquel momento, que obviamente investigará la justicia, es que había operaciones simuladas. No, es que ese es el origen. Cuando A vos ver hablas- cómo es. Cuando vos Explica hablas bien. con los cueveros, ¿qué pasaba? Vos tenías cepo. Te tenían que autorizar para que te dieran la operación, te dieran los dólares para importar, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hacías? Viene Inventabas Viloto- una importación que no existía. dólares oficiales, que era el dólar barato, todo lo demás estaba en las cuevas. Que era, acordate, brecha de más del doble, ¿no? Entonces, Claro, viene muy Vilota y importante dice- que Claro, recuerdes esto. el La negocio brecha era con la gigantesca. brecha, Enorme. exactamente. Viene Vilota. Entonces Vilota dice, yo tengo una empresa de comercio exterior. ¿Tenés una empresa? Bueno, tengo un conocido que puede darme los dólares oficiales, que eran escasísimos. Entonces, simulamos una empresa, una operación. y una operación de comercio exterior. Por ejemplo, sobrefacturamos importaciones, hay 1000 maneras, y con eso unimos las puntas, Tenía que estar en alguna medida complicada la aduana también. todo, la aduana, exactamente la Secretaría de Te Comercio. tenían que dar la CIRA. Era una mesa O sea que esto se tripartita. denunció en la justicia, Sí, se Recuerdo. lo llevaron al fiscal Tayano Sí. y cerró la causa. claro. La cerró poco antes de que... Rapidísimo, creo que menos de 2 semanas. si no recuerdo Porque mal. él no tomaba denuncias anónimas. En otras causas sí tomó denuncias. Yo creo pero que, en esta mirá, no quería tomar denuncias. Yo creo que anónimas. lo de las Poco CIRA- antes de que Massa se fuera se cerró Mirá, la causa. lo de las CIRAS, que es la otra parte más relevante y más pesada de todo esto, esto es recién el comienzo,
Las IRAs eran las autorizaciones. Las autorizaciones que te daban para acceder al dólar oficial. Va a empezar ahora porque empiezan a saberse un montón de cosas. Hay un indicio, y con esto termino, en la causa por la que Pichirilo obtuvo la semana pasada prisión domiciliaria, ¿no? Acordate que él había intentado plantarle una prueba a un ex socio, Francisco Jauque, claro, porque había mexicaneadas. Que salían de una comida en el Palacio Dubó. Porque quedaban, después de la devaluación primera de Milei, quedaron algunos en pesos y obviamente había una deuda que había que pagar. Hay un montón de mexicaneadas. En la causa que tiene Capuchetti hay un audio en el que Jauque habla con Pichirilo y tira dos nombres enigmáticos, pero que el sector de las cuevas conoce muy bien. Romina y Jaime. Tira esos dos. Ahora, hay dos funcionarias del Banco Central que se llaman Romina García y Analía Fernanda Jaime, y las dos trabajan en la supervisión de entidades financieras del Banco Central. No necesariamente tiene que ser ella. No necesariamente, pero el mundo de las cuevas dice que son es mal pensado y dice, no serán. Bueno, digo porque justo son las que supervisan eso. Y sigan trabajando ahí. Y tiene la desgracia de tener esos nombres. Claro. Toda esa parte está inexplorada y hay gente que sigue trabajando ahí. Ahora. Claro. En algún momento esas ventanillas van a tener que empezar a detectarse y van a tener que empezar a ventilarse, porque si no, bueno, a ver hasta quedará dónde llega la inconcluso. justicia. Claro, exactamente, ¿no? ¿A dónde llega? Pero problema para las autoridades actuales del Central. Entonces. Claro, por supuesto, sí, sí. Muy bien. Entre otras. Gracias, Pancho. Por favor. Nos vamos a Tucumán, al Jardín de la República. Que no parece.